Miércoles 22 de diciembre de 2021. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos del 46 al 56. En aquel tiempo, María dijo: Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos 3 meses y volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Familia, hoy tenemos el Evangelio inmediatamente siguiente al Evangelio de ayer. Ayer meditábamos la visita de la Virgen María a su prima Santa Isabel y escuchábamos a Isabel diciendo a María que era dichosa por haber creído. Después de este elogio que recibe María, Nuestra Señora lo que hace es proclamar la alabanza de Dios. No se queda con nada para ella, no se queda con los elogios para ella, no se queda con las felicitaciones para ella, sino que todo lo remite al Señor. Y yo no sé si nos hemos puesto a pensar detenidamente en esto. Nosotros como católicos tenemos en primer lugar una oración compuesta por el mismo Dios, el Padre nuestro. Sí, señores, Dios encarnado compuso una oración y se llama Padre nuestro. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, versículo 9, el Señor nos enseña a orar diciendo Padre nuestro que estás en el cielo, y ya conocemos el resto de la oración. Pero amigos, también tenemos una oración compuesta por la Santísima Virgen María, una oración compuesta por la Madre de Dios, y se conoce con el nombre de Magnificat. Se llama Magnificat porque precisamente en latín esta oración comienza diciendo Magnificat mea anima Dominum, que significa proclama mi alma la grandeza del Señor. Y así, si miramos detenidamente el nombre que reciben la inmensa mayoría de oraciones católicas, nos damos cuenta que son nombres latinos, de cómo empieza la oración en latín. El Ave María, por ejemplo, en latín comienza Ave María, gratia plena Dominus tecum. Y entonces a esta oración nosotros la llamamos Ave María. El credo también comienza en latín diciendo Credo in Deum Patrem omnipotentem, y así muchas otras de nuestras oraciones. Vamos a meditar hoy 3 mensajes de este Evangelio. Primero, María está llena de la palabra de Dios. Segundo, no solo es pedir, debes alabar. Tercero, llamas a María feliz. Vamos con el primer punto. María está llena de la palabra de Dios. Queridos amigos, la Virgen Santísima concibió la palabra de Dios en sus entrañas, pero antes había concebido la palabra de Dios en su corazón. Escuchen esto. Antes de que la Santísima Virgen María dijera el ángel, «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra», y el Verbo eterno del Padre, la palabra de Dios, viniese a habitar en sus entrañas, San Agustín dice que ya esta palabra de Dios habitaba en su corazón y en su mente por la continua reflexión que ella hacía de todo el Antiguo Testamento. De hecho, si leemos detenidamente el Magnificat, nos daremos cuenta de la riqueza bíblica de esta oración. Casi todas las expresiones que allí aparecen son tomadas del Antiguo Testamento. A este propósito, el Papa Benedicto XVI, en un documento muy lindo que se llama Verbum Domini, todo el que esté interesado en conocer más la palabra de Dios debería leer este documento, es una exhortación apostólica. En el numeral 28 nos dice lo siguiente: deseo llamar la atención sobre la familiaridad de María con la palabra de Dios. Esto resplandece con particular brillo en el Magnificat. En cierto sentido, aquí se ve cómo ella se identifica con la palabra. Entra en ella. En este maravilloso cántico de fe, la Virgen alaba al Señor con su misma palabra. El Magnificat, un retrato de su alma por decirlo así, está completamente tejido por los hilos tomados de la Sagrada Escritura, de la palabra de Dios. Así se pone de relieve que la palabra de Dios es verdaderamente su propia casa, de la cual sale y entra con toda naturalidad. Habla y piensa con la palabra de Dios.
La palabra de Dios se convierte en palabra suya y su palabra nace de la palabra de Dios. Así se pone de manifiesto además que sus pensamientos están en sintonía con el pensamiento de Dios, que su querer es un querer con Dios. Al estar íntimamente penetrada por la palabra de Dios, puede convertirse en madre de la palabra encarnada. Hasta aquí el Papa Benedicto XVI. ¡Qué increíbles palabras! Bellísimas, a mí me conmueven particularmente, porque en muchas ocasiones las personas que queremos tener una mayor devoción a la Santísima Virgen María, no reparamos suficientemente en la íntima unión que hay entre la Virgen María y la palabra de Dios. Y estoy convencido de que una persona auténticamente mariana debe ser una persona profundamente enamorada de las Sagradas Escrituras. Y la primera aproximación a la Biblia debe ser una aproximación orante, en lo que se conoce con el nombre de la Lección Divina. Precisamente estas meditaciones diarias que hacemos, lo que pretenden es eso, enamorarnos más de la palabra de Dios. Si es que nos llamamos marianos, si es que nos llamamos enamorados de la Santísima Virgen María, entonces deberíamos, como ella, amar la palabra de Dios, meditarla y aplicarla en nuestra vida. Porque atentos, no es solamente pensar con la palabra de Dios, no es solamente sentir con la palabra de Dios, sino además vivir la palabra de Dios. Y eso fue particularmente lo que hizo Nuestra Señora. Segundo, no es solo pedir, debes alabar. Si miramos detenidamente la oración del Magnificat, nos damos cuenta que no es una lista de peticiones, como son la mayoría de nuestras oraciones. Llegamos al Santísimo y sacamos la lista con todas las peticiones, con todas las necesidades, con todas las angustias. Y no digo que eso esté mal. El Señor las recibe con brazos abiertos. El Señor nos ayuda en nuestras necesidades. Pero la Santísima Virgen María nos enseña que antes de pedir debemos alabar. Es decir, debemos reconocer la grandeza de nuestro Señor. De hecho, si miramos el Magnificat, está lleno de alabanzas y así se refiere a Dios como el Salvador, el Poderoso. Dice que su nombre es santo. Habla de su misericordia que llega a sus fieles de generación en generación. Recuerda las proezas que hace con su brazo. Y así podríamos extendernos en muchas otras alabanzas que la Santísima Virgen María proclama en el Magnificat. Amigo, repito, no es solo pedir en la oración, es reconocer la grandeza de Dios. Después de hacer esto, sí podemos pedir. Pero antes de cualquier cosa, alabemos a Dios, reconozcamos su grandeza. Antes de cualquier cosa, agradezcamos todos los beneficios que nos da. Recordemos el caso de los 10 leprosos que se presentaron a Jesús. Todos ellos fueron sanados, pero solo uno regresó alabando y glorificando a Dios. Regresó a agradecer a Jesús y era samaritano, era un extranjero. Amigos, el Señor se extrañó de que los otros 9 que recibieron milagro, que recibieron sanación, no estuvieran alabando a Dios, no estuvieran agradeciendo. El Señor quiere que nosotros agradezcamos, glorifiquemos, ensalcemos, alabemos. Por eso en nuestras plegarias, en nuestras oraciones, cuando vamos ante el Santísimo, cuando estemos haciendo una oración espontánea a nuestro Dios, que no se nos olvide alabarle, glorificarle, ensalzarle, proclamar su grandeza, contar al mundo entero que tenemos un Dios fuerte, un Dios que está vivo, un Dios que es cercano, un Dios maravilloso que ha transformado nuestra vida. No dejemos de alabar al Señor. Tercero, llamas a María feliz. En el Magnificat, Nuestra Señora dice, desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Familia, esto se dijo en el siglo I y se ha cumplido al pie de la letra. Desde el siglo I hasta nuestro siglo XX ha habido multitud de personas que han llamado a María bienaventurada, que la han llamado feliz, que la han llamado dichosa, a través del arte, a través de la música, a través de los poemas, a través de la escultura, a través de la arquitectura. Todo se ha utilizado para llamar a María bienaventurada. Y es que esta expresión de Nuestra Señora hunde sus raíces en el Antiguo Testamento. En el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 15, texto conocido como el protoevangelio, texto en el que Dios promete por primera vez un Salvador a la humanidad después de que ésta ha caído vergonzosamente en el pecado en cabeza de Adán y Eva. Dios maldice a la serpiente diciéndole: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Ella te aplastará tu cabeza mientras tú tratarás de herir su talón. Entonces, la Santísima Virgen María es la mujer del Génesis.
Es la mujer que sería la madre del Mesías, la madre de aquel que vencería definitivamente a la serpiente. Entonces, ¿cómo no felicitar a esta mujer? ¿Cómo no llamarla dichosa? ¿Cómo no llamarla bienaventurada? Pero hay todavía otra profecía que pronuncia nuestro Señor Jesucristo que está estrechamente vinculada a esta. Está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Cuando el Señor le cambia el nombre a Simón y lo llama Pedro, que significa piedra, y le promete que sobre él edificaría su iglesia, también le dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Con esto el Señor está diciendo que cuando Él venga en el último día, en el juicio final, la iglesia estará todavía de pie, porque las puertas del infierno, aunque la atacaron, aunque intentaron destruirla por todos los medios, no lo lograron, debido a que la iglesia de Cristo es protegida por el mismo Cristo. Pues amigos, esta misma iglesia que no será vencida y estará en pie hasta que venga nuestro Señor, es la misma iglesia que no se ha cansado de proclamar generación tras generación que María es dichosa, que María es feliz. Si resucitara un apóstol y hoy quisiera saber cuál es la iglesia fundada por Cristo, en medio de las más de 40.000 denominaciones cristianas que existen, sin lugar a dudas buscaría aquella iglesia que venga desde los orígenes del cristianismo, aquella iglesia en la que se ha cumplido la profecía de Jesús. Las puertas del infierno no han prevalecido contra ella y es exactamente la misma iglesia que cumple la profecía de la Virgen. La llama generación tras generación, feliz y dichosa por haber creído. Oremos. Amado Señor, hoy nos presentas de nuevo la figura de Nuestra Señora y hoy nos muestras su oración y hoy nos muestras cuán profundamente unida estaba ella a la palabra de Dios y nos exhortas para que nosotros también amemos la palabra de Dios. Hasta ahora, Señor, entiendo la importancia de tu palabra y por eso te suplico me concedas gusto por la palabra, me concedas entendimiento de la palabra, me des la capacidad de orar con ella, de pensar con ella, me enseñes a amarla como tu madre la amaba. Por otra parte, quiero aprender a alabarte como te lo mereces y viendo la oración de Nuestra Señora, viendo el Magnificat, aprendo de ella. Aprendo la necesidad que tengo de glorificar tu nombre, de ensalzarlo, de reconocer tu grandeza. Te pido la asistencia de tu Espíritu para poderlo hacer adecuadamente. Finalmente, junto con toda la Iglesia y todas las generaciones de cristianos fieles que a lo largo de estos 2000 años de historia han proclamado las grandezas de Nuestra Señora, yo también quiero decir a nuestra Madre que ella es feliz, dichosa, gloriosa por haber creído que en ella se cumplirían las palabras que tú le dijiste. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, María está llena de la palabra de Dios. Segundo, no es solo pedir, debes alabar. Tercero, llamas a María feliz. Compromiso. Hagamos el firme propósito de meditar diariamente la palabra de Dios y de orar el Santo Rosario en familia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.